Pero muy buenas tardes a todos, buenos días, buen fin de semana, ¿cómo están? Bienvenidos, estaba agarrando tono de deporte total y no, es el informante, hay que hacerlo más solemne. Buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidos al informante. Con toda la información que usted quiere ver de una manera distinta o quizás no, aquí se la traemos en el informante. El análisis de la actualidad, como solo lo podemos hacer aquí. Llegamos donde los grandes no pueden. Bienvenidos al informante. Aquí comienza entonces el informante y le damos la bienvenida a nuestros dos presentadores, anfitriones, a estas dos galas que nos acompañan, galas de elegante, no, que nos acompañan de todos los jueves en las emisiones del informante. Señor Leonardo Sierra, ¿cómo está usted? Me encanta tenerlo por aquí, es un placer como siempre verlo, así de jovial, de joven, de simpático, de caballero, de profesional, ¿no? Sí. Le sienta muy bien veo que los dos están muy esportivos hoy, cosa que me parece muy chévere. Claro, para deporte y para el informante. Sí, ¿no? Ya cuando uno hace tanto podcast a la semana ya no sabe en qué espacio está. Yo a veces ni sé qué día es, pero bueno. Bienvenido, señor Leonardo Sierra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para todos, bienvenidos al informante una vez más, un nuevo episodio, un nuevo capítulo para tener toda la actualidad mundial en diversos temas que manejamos acá. Gracias por la presentación, Nacho. Cuando Nacho dijo galas, llegaría así, uy, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué? Pues porque galas acá en Colombia es otra cosa, ¿no? Sí, entonces, sí. Había un pastel, un ponqué, ¿no? Una torta. El gala. Gala, ¿no? Era sí. Muy sabroso. Y su primo que es el gansito. Y el primo es el gansito, pero tiene un primo hermano que es el chocorramo. El chocorramo. Uy, no hablemos más de eso que se me... Es el gala, pero cubierto de chocolate. Exacto, es un gala afroamericano. Es un gala... ¡Ay! Con ese bailecito mira, ve. Un negro gala, para decirlo bien. Un gala del Pacífico. Un gala del Pacífico, bueno, muy bien. Bueno, señor Alejandro Garzón, es un placer como siempre tenerlo acá. Su elegancia y seriedad le precede. Esperamos tenerlo hoy muy contento, sobre todo en la sección de deportes. Que no se duerma. Bienvenido, ¿cómo está usted? Mi sección favorita. Sí. Muchas gracias por la presentación y evidentemente acá contentos, nuevamente conectado pues obviamente con nuestra querida audiencia que en este momento va a adquirir esta información de lo que está sucediendo en el mundo, así como lo dijo Leo, de todas las noticias que nosotros traemos. Bueno, pues muy bien, vamos entonces con el informante. Comenzamos con lo que conmemoramos el día de hoy, Alejandro. Bueno, el día de hoy pues, se celebra, es el Día Mundial de los Humedales. Importante los humedales para todo el planeta y para nosotros los seres humanos. También otra cosa importantísima que se celebra el día de hoy es el Día Mundial de las Elecciones. Bueno, aunque siempre escogemos mal, pero bueno. Sí. Casi siempre escogemos mal, pero bueno, es el Día Mundial de las Elecciones. Está bien. Y hoy es el día también mundial de las exesposas y de las exnovias. Perdón, de las marmotas. Disculpen ustedes. Sí, ese está bien. Bueno, vamos Bueno, muy bien. Vamos ahora con lo que fue noticia en el pasado, las efemérides del día. Adelante. Y vamos a empezar con las efemérides del día de hoy. Comenzamos en 1518, hace poco. 1518, y en las Cortes de Valladolid se decide la adhesión de las Indias a la corona de Castilla. En 1536, el español Pedro de Mendoza
fundó el puerto de Nuestra Señora María del Buen Aire, el Río de la Plata, lugar de la actual Buenos Aires. En 1709, en una isla desierta del Pacífico, es rescatado el náufrago escocés Alexander Selkirk, 1676-1721, tras vivir 4 años en soledad. Este hecho inspiraría al escritor Daniel Defoe para escribir el clásico Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, cruzó el mar, cruzó. Y más adelante, en el año 1900, casi que 200 años nos adelantamos, para hablar de la creación de la Liga Estadounidense de Béisbol. Béisbol, al formalizarse el acuerdo entre las asociaciones de las ciudades de Boston, Detroit, Milwaukee, Baltimore, Chicago y San Luis. Cada una de estas aportaría $1,200 para los fondos de esta entidad creada. En 1939 fue la prohibición en el régimen franquista en España de todas las religiones, excepto de la católica. En 1943 se pone fin a la batalla de Stalingrado en la Unión Soviética, batalla que le costó la guerra a Alemania. Así es, y más adelante en el año 1959, Indira Gandhi es nombrada presidenta del Partido del Congreso Indio. En 1974 fue el descubrimiento de Shanxi, en China, de una estatuilla de arcilla por parte de un campesino que daría lugar al yacimiento de los guerreros de terracota. En 1988, presentación de la banda de hard rock Guns N' Roses en el Hotel Ritz de Nueva York, su primera presentación. Bueno, y para terminar las efemérides del día de hoy, qué lindo año, en 1989. Mejor año, sí señor. Excelente año, nacimiento de grandes hombres, grandes y sabios hombres. Claro que en el 85-84 también nacieron buenas personas. Exacto, también nacieron muy buenas personas. Y precisamente en este año, en el 89, se retiran las últimas tropas soviéticas de Kabul en el marco de la ocupación de Afganistán. Sí, fue complicada esa ocupación. Bueno, y es que por Afganistán, bueno, un día de estos hablamos de Afganistán porque es el imperio que derrumba reyes, ¿no? Era Afganistán. Es una historia bien simpática. Bueno, estos fueron los hechos que fueron noticia ayer. Ahora vamos con los hechos que van a ser noticia el día de mañana también. Y van a ser las efemérides del día de mañana. Vamos con una pausilla y ya regresamos aquí en El Informante. Pues muy bien, comenzamos con nuestra sección de punto de mira, análisis político, geopolítico y pues de demás cosas que están pasando en la actualidad. Y tenemos que comenzar pues abriendo, a pesar de que la mayoría de medios de comunicación ahora ya lo toman como una cosa, me imagino, una rutina diaria, pero vamos a nosotros a insistir acá en que sigue siendo algo terrible, que es la guerra. La guerra en Ucrania, que es la abanderada de más de 60 conflictos a nivel mundial, conflictos armados que están dejando centenares de muertos, heridos, tragedia, pobreza y que nadie le presta atención, quizás por estar escuchando la canción de Shakira o no sé, viendo la Kings League o algunas otras cosas, pero la realidad, a pesar de que usted piense, amigo youtubiante, que soy un tipo borde, pero la realidad es que el mundo está en guerra, más de 60 conflictos, y así comenzamos analizando lo que ha pasado en la guerra de Ucrania. Zelensky pide a sus aliados más armamento. Además de tanques, que lo hablábamos en la emisión pasada, el presidente ucranio manifestó que necesita misiles de largo alcance y aviones de combate. Imagínense usted eso. Y es que luego de conseguir que varios de sus aliados se comprometieran
a enviar tanques Leopard 2 y Abrams, lo que dependía sobre todo del visto bueno de Alemania y también de Estados Unidos. El gobierno de Ucrania pasó a plantear la necesidad de otro tipo de armamento. Por ejemplo, el ministro de Defensa Oleksiy Reznikov dijo en una entrevista con el canal CBC publicada el día de ayer que el envío de esos tanques no es el final de la historia, sino solo el comienzo. Preocupante esa declaración. Y a finales de la semana pasada, el gobierno de Zelensky inició una campaña para que sus aliados le envíen aviones de combate F-16. Si bien el canciller alemán Olaf Scholz había descartado el envío de esos aviones, Washington no cerró la puerta a suministrarlos. Reznikov insistió ayer en la necesidad de contar con este tipo de aviones. El año pasado le escribió una carta a Papá Noel, decía jocosamente. En la lista siguen los aviones de combate y misiles similares a los ATACMS, con capacidad para atacar los depósitos de combustible y munición rusos, y también sus puestos de mando, dijo en la entrevista citada por Europa Press. Afirmó que los tanques que le envíen sus aliados serán un punto de inflexión en la guerra y que después lo serán los aviones de combate. El sábado el propio Zelensky agregó a sus reclamos los misiles de largo alcance que permitan, dijo él, responder a ataques como el que lanzó Rusia ese mismo día contra la región de Donetsk. Se trató de un ataque con misiles contra la localidad de Kostiantynivka, que impactó en 4 edificios y dejó 3 muertos y 14 heridos, lamentablemente, según datos difundidos por el propio presidente ucraniano. Algo que dijo Zelensky fue: Ucrania necesita misiles de largo alcance, en particular para eliminar esta posibilidad de que el ocupante coloque sus lanzamisiles en algún lugar lejos de la línea del frente y destruya ciudades ucranianas con ellos, según citó la agencia EFE, y agregó: detener ese terror ruso sería posible si pudiéramos proporcionar fuerzas de misiles adecuadas para nuestro ejército, para que los terroristas no tengan una sensación de impunidad. Ayer el presidente ucraniano advirtió que Rusia intenta avanzar en Bakhmut y Vuhledar, también en la región de Donetsk. He mantenido otra reunión hoy con el cuartel general. El tema principal, evidentemente, ha sido la situación en el frente, en la región de Donetsk y en el sur. La situación es muy complicada en Bakhmut y en Vuhledar. Hay ataques rusos constantes, intentos constantes de romper nuestra defensa, dijo el presidente. Cada paso que implementamos aquí al enemigo, cada paso que impidamos aquí al enemigo, son decenas de pasos inaceptables de los ocupantes en otras direcciones, agregó. Pues bueno, sigue la beligerancia en Ucrania, sigue la guerra, sigue el tema, sigue en los recursos, sigue el gasto militar, sigue. Yo no sé, ¿ustedes creen que esto tenga algún fin prontamente? Pues es lo que queremos, lo que quiere todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero la mayoría, que esto acabe, que ya tenga fin, que por fin esto digan, bueno, ya no más, no vamos a seguir matando gente de ninguna nacionalidad, sino ya vamos a estar en paz. Pero con las declaraciones que acabamos de escuchar, que acabamos de ver, lo veo complicado. Cuando dicen que esto tan solo es el inicio, o sea, ya vamos para un año y tan solo es el inicio, complicado. Así es. Bueno, pues vámonos de Europa septentrional, nos vamos para Estados Unidos. Ustedes recuerdan que hace poco hubo una noticia de aparentemente, bueno, ya no está tan aparente porque ya juzgaron y ya sentenciaron, abuso policial racial, pero eran personas de color contra personas de color, o usando la palabra que tiene que usarse, porque no tiene de mano la palabra, personas de raza negra contra otra persona de raza negra. Se supone que el racismo pues no es así, sin embargo, así fue. De esa manera, estos agentes pertenecían a la unidad Escorpión,
¿Y cómo era esta unidad de Escorpión a la que pertenecían los agentes que propinaron esa brutal paliza y mortal a Tyler Nichols? Bueno, la policía de Memphis en Estados Unidos ha disuelto su grupo especial Escorpión, cuyos agentes están acusados de asesinar a un hombre negro durante un procedimiento rutinario. La unidad cuya misión era combatir los delitos callejeros y devolver la paz y tranquilidad a todos los miembros del vecindario que tiene altos índices delictivos, estaba conformada por 50 agentes. Sin embargo, ha sido disuelta después de que 5 de sus agentes, 5 de estos 50, fueran grabados el pasado 7 de enero golpeando a Tyler Nichols, un hombre de 29 años, quien días después lamentablemente murió en un hospital por esta brutal golpiza. Y lo mejor para todos es desactivar permanentemente. La unidad denunciaron las autoridades de la sureña ciudad estadounidense en un comunicado. Las acciones atroces de unos pocos arrojan una nube de deshonra sobre la de Escorpión. Por lo tanto, es imperativo que nosotros, el Departamento de Policía de Memphis, tomemos medidas proactivas para el proceso de recuperación de todos los afectados. ¿Ve algo que agregar? Los 5 agentes implicados en el hecho, que los vemos ahí en pantalla, están en la imagen: Tadarius Brown, Demetrius Hurley, Desmond Mills Jr., Emmett Martin III y Justin Smith, fueron despedidos la semana pasada. Los ya agentes fueron detenidos el jueves y cada uno enfrenta cargos de asesinato en segundo grado, asalto agravado y secuestro agravado, mala conducta y detención arbitraria. Y aprovechamos un momentico, Leo, para saludar a Jessica. Le mandamos un abrazo grandote, que nos está escuchando por ahí. Un abrazo, Ye. Saludos a Jessy. Gracias por estar ahí pendiente del informante. Y bueno, continuamos con esta lamentable nota de estos, ¿cómo se les puede decir? Es que no sé, cuando están en grupo se creen muy hombres, muy machos, porque están golpeando a una sola persona. Entonces, pero solos, pónganlos solitos a ver qué pueden hacer. Y es que 4 de los 5 pagaron una fianza y fueron puestos en libertad el viernes por la mañana, según los registros de la cárcel. Los abogados de Martin y Mills han dicho que sus clientes se declaran inocentes, se van a declarar inocentes. El alguacil del condado de Shelby, Floyd Bonner Jr., dijo que 2 alguaciles adjuntos que aparecieron en la escena del crimen después de la confrontación también han sido suspendidos en espera de una investigación interna. La verdad, no deberían dejarlos salir, así paguen lo que paguen de fianza. No deberían dejarlos salir, porque es como van a matar a golpes a una persona. Y es increíble que estén diciendo que se van a declarar inocentes. Imagínense. Bueno, a raíz de la muerte de Nichols, Cornell McCrean, un vecino de Memphis, denunció ante una televisora local que el pasado 3 de enero tuvo un encuentro tenso con agentes del controvertido grupo solo unos días antes de la muerte de Nichols. McCain aseveró que los agentes, quienes viajaban en vehículos sin identificación, le apuntaron con un arma a la cabeza y lo amenazaron con volarle la cabeza tras acusarlo de transportar drogas. Ay, Dios, es que, bueno. A raíz de la muerte de Nichols, Cornell McKinney, un vecino de Memphis, denunció... Perdón. Estaba pisando la noticia lejos. El denunciante aseguró que puso una queja ante el Departamento de Policía de Memphis después del incidente, pero dijo que aún no había recibido respuesta. Uno de los agentes que arrestaron a Nichols había sido demandado previamente por un hombre que le acusó de golpearlo cuando estaba preso hace 8 años. Bueno, esta es la realidad que se vive en Estados Unidos, desafortunadamente, y también en el mundo, ¿no? No sé cómo explicarlo, es una realidad como loca, ¿no? Pero siguen pasando estas cosas. ¿Cómo, Leo? Que la gente está demente.
Sí, O sí. sea, una cosa es, por ejemplo, yo digo que estoy loco, pero loco de, no, o sea, Loco no de cool. esa demencia, Sí, no de esa demencia, sino un loco, un loco cuerdo, aunque sí. Aunque suene suene raro, pero como, sí. es raro, pero sí, o sea, no es una demencia así como la de esta gente, o la de este otro norteamericano que mató a la DJ acá en Colombia, que es gente demente, que uno no sabe cómo, no nos explica cómo hacen estas cosas, cómo Sí, son capaces de hacer estas cosas, muchas veces en contra de personas que supuestamente quieren o aman, como la de este sujeto que nombró, y pues otras ante un ser humano que supuestamente deben cuidar y lo matan a golpes. sí. Aparte, y hablando de eso, hace poco, creo que fue ayer que estaban en el sepelio de esa persona que mataron a los policías a golpes, hubo otro caso de otro afroamericano que estaba en silla de ruedas y también lo matan policías norteamericanos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo? Y estos casos en Estados Unidos que cada vez se ven más, ¿no? Que todo, no comenzó, pero todo comenzó como a tener importancia en el mundo con lo de George Floyd. Mm. Ya, de allá para acá han sucedido muchísimos casos. Y antes de George Floyd también, entonces vemos que como que nunca pasa Bueno, en los 80 ardió Los Ángeles por una protesta anti la violencia racista, ¿no? Que precisamente de verdad le prendieron fuego a la ciudad, o sea, literalmente. Entonces, si no fue en el 86, fue en el 90, en el 89, si no estoy mal, creo. Pero bueno. Sí, la cosa no sé, no cambia. Pero bueno, vamos a darle un toque aprovechando que tenemos ese mensaje de Jessica. Alejandro, si me haces el favor, si lo tienes ahí a mano, ¿lo puedes ver? O Leo, o yo. el mensaje de Jessica. Sí, Claro que sí. Bueno, aparte del enorme saludo que nos envió un a chismecito ver cómo ahí dice el chismecito. Como de lo para que le relajar un gusta poquito el tema, ¿no? Que de venimos lo que muy le gusta a intensos. Alejo, del Sí, entretenimiento, lo que le gusta a Alejo, entretenimiento, sí. estas cosas. Ahí. Pues dice ella, les tengo un chisme. Karol G hizo un pequeño adelanto de lo que será su nuevo álbum musical junto al cantante Romeo Santos. Ah, mire usted. Yo lo que había escuchado era que iba a cantar con Shakira, que iba a hacer una canción con Shakira, algo así escuché. Una canción, algo así. Yo lo ¿Se que había imaginan escuchado eso? era que Romero Santos había muerto, pero parece que no. Romeo. Ah, claro, es que Romeo, fue el que murió fue Romero. Sí. Romero Santos sí se murió, pero Romeo no. Pero ustedes se imaginan una canción de Karol G y Shakira. O sea, uniendo esa de Karol G, pues que se llama, ¿sabes? Hecha de las mujeres, 200 copas creo que es. Creo. En la que dice Marina ya. Pues ustedes saben qué palabra es, ¿no? No es Marina, pero que dice Marina ya. Y ahora Shakira con las que sacó al perdón que te salpique. ¿Ustedes se Entonces- imaginan unidas esas dos? Entonces, entonces sería Sí. Marina la ya antes de que te salpique la clara. Sí, nos van a acabar. Nos van a cancelar esto. Sí. No, que nos van a acabar con la canción que saque, nos van a acabar a los Claro, dos. por eso y yo sé, con Shakira yo creo que se va a titular así. Marina la ya antes de que se te salpique la clara. Sí, yo creo. Ah. ¿Ustedes saben qué es lo que no le gusta a Shakira de los huevos? Muy bueno. Clara. Bueno. Que ella se come, solo la lleva y no le gusta la clara. Bueno, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a Ye por ese aporte y vamos Gracias. nosotros a seguir aquí y seguimos, regresamos un poquito aquí a la seriedad con otro asunto que es de características, importancias y nivel mundial, ¿no? Resulta que hay 4 inesperadas formas en las que el Brexit ha perjudicado a la economía. Ustedes saben qué pasó con el Brexit, ¿no? Pues la separación de Gran Bretaña de todo lo que es la Comunidad Económica Europea a través del euro, ¿no? Pues bueno, parece que a algunos años después de esta separación hay consecuencias. Este martes se cumplen 3 años desde que el Reino Unido, es decir, el martes pasado, el que pasó, se separó oficialmente de la Unión Europea. Poco después se desató una pandemia global, seguida rápidamente por una crisis energética impulsada por la invasión de Rusia a Ucrania, o sea, una detrás de otra.
Son dos eventos que hacen difícil calcular de manera exacta el impacto que el Brexit ha tenido en la economía británica, la segunda más importante del continente europeo. Es como un daño colateral, ¿no? De lo que pasa en otras partes incide en otras también del mundo. Y es que el 23 de junio del año 2016, 17.4 millones de británicos votaron a favor de abandonar la Unión Europea. Un 51,9% de la población frente a los 16.1 millones que lo hicieron por la permanencia en el bloque comunitario, que equivale a unos 48,1. La verdad, eso estuvo muy reñido, estuvo muy apretado, porque 17.4 millones a 16.1 es muy apretada esta votación. Pero 3 años después, los datos más recientes sugieren que el golpe económico ha sido considerable. En este resumen de la BBC se muestran 4 formas inesperadas en las que el Brexit ha perjudicado la economía británica. Comienzo en el 2021, cuando Londres se retiró del mercado único europeo y se unió pues, a la parte aduanera, las empresas a ambos lados del Canal de la Mancha se separa a Reino Unido del continente. Se enfrentaron a nuevas reglas, nuevos trámites y nuevos controles en algunos productos. Esto provocó temores sobre lo que sucedería en los casi 700.000 millones de dólares de comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea, su mayor socio comercial. En cuanto se refiere a los acuerdos comerciales en total, el Reino Unido ha firmado 71 acuerdos comerciales con otros países, lo cual ha sido rápido, pero la gran mayoría son repercusiones de los acuerdos que Londres tenía cuando formaba parte de la Unión Europea, es decir, no ha abierto nuevos mercados ni ha ejecutado nuevos acuerdos. El país europeo ha firmado nuevos acuerdos con Australia y Nueva Zelanda, aunque se espera que solo le den un impulso limitado al comercio británico, pero incluso esto llevará varios años. Las posibilidades de alcanzar grandes acuerdos comerciales con algunos países más importantes en el comercio mundial, como Estados Unidos y China, sigue siendo una cosa no viable aparentemente en el futuro próximo. Y es que ahora vamos con la inversión. ¿Qué pasó con la inversión? La cantidad de dinero que las empresas eligen gastar en fábricas, capacitación, equipos y tecnología también se han visto afectadas por el Brexit. El gobierno británico reconoce que la inversión puede acelerar el crecimiento económico, pero la inversión ha estado estancada desde el referendo, ya que las empresas siguen desconfiando de las perspectivas de la economía británica. La inversión antes del Brexit no era excelente, o sea, antes del 2016, pero si hubiera continuado con esta tendencia previa al referendo, el análisis del grupo de expertos UK Shining Europe sugieren que sería de un 25% más o menos más alta de lo que es en la actualidad. Y en la cuestión de trabajos, la salida del Reino Unido de la Unión Europea también acabó con la libre circulación de trabajadores europeos y generó la introducción de un sistema de migración basado en puntos. Este sistema ha provocado quejas en algunos sectores. El director ejecutivo de las tiendas Nextlord Wolfons y el jefe de la cadena de pubs Witherspoon, Tim Martin, militaron por el Brexit, pero ahora piden que Londres permita la entrada de más trabajadores extranjeros. Un estudio realizado por los think tanks Center for European Report y UK en Shandy Europea sugieren que ahora hay 330.000 trabajadores menos en Reino Unido debido al Brexit. Bien, pues en general el organismo de control independiente del gobierno, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria del Reino Unido, cree que el Reino Unido finalmente estará un 4% peor de lo que hubiera estado si sus habitantes hubieran votado por permanecer en la Unión Europea. Esto es, pues hay un panorama un poquito oscuro porque precisamente se supone que se querían separar de todo el flujo económico de la Unión Europea para poder crecer más, ¿no?
y resulta que la cosa está como al revés. Está decreciendo. Sí. Está decreciendo la economía. Y esto que hablaban en Punto de Mira, estuve conversando con Álvaro al respecto de que más o menos en Latinoamérica, Argentina y México, si no estoy mal, estaban planteando la posibilidad de hacer algo parecido a la Unión Europea. Pues es que eso tiene de mucho de más y mucho de menos. Mire lo que está pasando, ¿no? O cómo la sea, separarse de América del Sur, ¿o qué? No, que quieren hacer como una comunidad económica americana. O sea, en lugar de euro tener el chicha, no sé cómo, o el azteca. Sí, una moneda para todo. Pero, Nacho, eso no sería tan mala idea. ¿Será? Porque ellos sí tienen el euro, o sea, están todos con una regla, el euro para toda Europa. Bueno, menos aquí nuestros amigos del Reino Unido que se salieron, que se separaron. Pero acá en Latinoamérica, en todo, Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica, yo creo que una moneda sí debería haber. Pues no sé, regularizada. Porque mire lo que pasa con España. Por ejemplo, España en este momento está viviendo de la deuda pública. El gasto del gobierno de España es tan alto que está en rojo y constantemente está recibiendo préstamo de la Comunidad Económica Europea para poder sostener el ritmo de vida y sobre todo el gobierno, o sea, pagar los costos de la gente que trabaja en el gobierno, en los presupuestos. O sea, no sé qué tan bueno sea ese concepto de la unidad. Me imagino que sí, siempre y cuando haya un aparato productivo que la respalde, ¿no? No solamente la emisión de billetes. Veremos qué pasa. No sé, Alejo, ¿cómo lo ve? ¿Qué le gustaría tener en el bolsillo? ¿El nuevo Azteca o el euro? Azteca. No, pero no creo que lo llamen Azteca. ¿No? Sería por ahora el euro. El euro. Bueno, muy bien. ¿Cuántos euros tiene ahí ahorita? Me gustaría pagar al menos uno. Eso no, acuérdense que ahora que terminemos aquí toca salir a la esquina. Menos 2 euros. Sí, no. Bueno, muy bien, seguimos hablando de economía y ahora pues vamos a meternos con este sofisma, aparentemente sofisma de distracción que se ha titulado la dictadura del Producto Interno Bruto, ¿no? El Producto Interno Bruto se supone que mide la capacidad de un país y su éxito y su avance en la medida en que tiene mayor prosperidad, ¿no? Pues bueno, parece que hay un temita ahí interesante de analizar. En medio de la Gran Depresión de Estados Unidos en la década de 1930, el economista Simon Kuznets buscó medir la actividad económica del país para ayudarlo a salir de la brutal crisis. Originalmente se preguntó qué actividades son realmente productivas y cómo se fomenta el bienestar en un país. Pero cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la prioridad de medir la riqueza que genera un país dio un giro porque había que saber cuánto se producía y cuánto quedaba para financiar la guerra. Terminando el conflicto bélico, Estados Unidos necesitaba saber cómo le estaba yendo a los receptores de la ayuda económica destinada a la reconstrucción, por lo que todos comenzaron a usar el indicador clave para ese objetivo, el Producto Interno Bruto, o llamado PIB. Kuznets, sin embargo, no estaba muy orgulloso de lo que había ayudado a crear, porque a final de cuentas, una medida que teóricamente iba a reflejar el bienestar económico terminó siendo la suma de todos los bienes y servicios que produce un país en un año. Por eso sostienen que se debe poner fin a la dictadura del PIB, o como dice el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, al fetichismo del PIB. Argumentan que si bien el crecimiento económico ha generado más trabajo, mejores ingresos y más riquezas, las desigualdades entre las élites y el resto de la población se ha hecho más profunda en las últimas décadas. Por otro lado, dicen que el dogma de producir más y consumir cada vez más nos ha llevado a la destrucción del planeta. Lo estamos viviendo ahora. Por el contrario, los defensores del PIB, del Producto Interno Bruto, plantean que este crecimiento económico es lo que le ha dado al mundo
tratamientos contra el cáncer, acceso a la electricidad y agua potable y también mayor esperanza de vida. En suma, el crecimiento ha generado bienestar según los que defienden el PIB. Desde ese punto de vista, un país puede experimentar un alto crecimiento y al mismo tiempo puede estar hipotecando su futuro. Y como lo señaló Senkevicius, si tu crecimiento está basado en actividades que no son sostenibles, como destruir el medio ambiente, entonces no es bueno. Bien, pues en los últimos años ha ganado espacio la idea del crecimiento sostenible e inclusivo, para contrarrestar sus efectos negativos, tal como lo plantea la Comisión Económica para América Latina y del Caribe, CEPAL, quienes concluyen que estudios argumentando que el enfoque no es de crecer, sino poner atención en la calidad del crecimiento. Interesante este cambio de enfoque, porque pues la verdad sí pareciera que el tema de medir cuánto se produce todo el año, pues nada tiene que ver con la calidad de vida de los que hacen que el país produzca eso, ¿no? Pues hay muchos países en Latinoamérica que tienen eso. ¿Cómo lo ven? ¿Qué podemos analizar en profundidad ahí de eso, caballeros? Lo que decías ahorita, o sea, yo creo que eso depende de muchas cosas, de muchas circunstancias. Uno, dependiendo qué país se esté analizando, ¿no? Pues porque no creo que sea igual analizar una potencia que analizar un país del tercer mundo, ¿no? Un país subdesarrollado. Y también lo de la calidad de vida de las personas, ¿no? Porque puede ser muy productivo, pero también puede tener un alto porcentaje de que muchas personas no estén teniendo una calidad de vida. Sí, eso es cierto, y sobre todo porque la producción puede más bien estar ocasionando otros problemas, como por ejemplo contaminación, no sé, escasez de productos, puede haber una afectación en determinadas zonas. Bueno, los grandes cinturones, por ejemplo, los grandes cinturones de miseria alrededor de sistemas productivos como por ejemplo la excavación de carbón o de oro. Bueno, y resulta que entre más carbón se excave y más oro se obtenga, pues el Producto Interno de un país crece. Pero la verdad es que también crecen esos fenómenos sociales alrededor. Bueno, de analizar. Pueden vulnerar derechos, se vulneran derechos de los trabajadores. Sí. Bueno, mucha tela que cortar. Si aquí en América el tema es así, imagínate cómo es en Asia y en China, ¿no? O sea, ahí por ejemplo Alejandro tiene un comentario certero al respecto de la situación de China en ese sentido. En la punta de la lengua, bueno, muy bien. Y lo tenía en mandarín y todo. Vamos con una pausa, no, todo bien. Vamos con una pausa grande, Alejo, grande. Vamos con una pausa y ya regresamos porque venimos con una noticia importante, una noticia conmovedora antes de entrar en la sección de salud. Ya venimos, vamos con esta pequeña pausa. Y como vemos, Nacional lleva 3 puntos a Millonarios, 8 puntos para Nacional. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a reflejar un poquito de lo que pasa en la cultura popular a través de la expresión de la palabra, ¿no? Pero ¿qué fue primero, el héroe o el mal? La justificación de las acciones que va a tener un héroe en cualquier historia está sujeta a la verdad como tal. La serie como tal mostraba una crudeza, una realidad en un mundo de fantasía. Esa maquillada que le pegan a los héroes de Marvel y la forma como lo presentan, pues por eso tienen que triunfar, obviamente. Sí. Bueno, muy bien, estamos de regreso después de ver ese pequeño spot de uno de los podcasts de Medicina Veneno. Los invitamos esta noche a estar pendientes de él. Y vamos entonces ya de inmediato a mojarnos, literalmente, porque esta es una noticia para mojarse, ¿no? para meterse ahí. Y para eso, pues entonces hablamos de las nadadoras, dos hermanas conocidas por su épica huida de Siria y sus diferentes realidades. Entonces hay que cómo
cómo fue que pasó esto, ¿no? Y para eso nada más y nada menos que tenemos aquí al gurú de los deportes, que la que no se sabe se la inventa. El señor Leonardo Sierra, ¿qué pasó con esas nadadoras? Estoy nadando. Esta es una historia, mire, es historia de vida, es deportiva, ¿no? Pues porque el deporte está incluido y pues es parte fundamental de lo que la salvó. También hay conflicto, hay social, no, mejor dicho, hay de todo en esta nota. Y es que resulta que las hermanas Yusra y Sara Mardini viven marcadas por el agua. Estábamos hablando ahorita, porque aprendieron a competir gracias a su padre y formaron parte del equipo de natación sirio. Sufrieron el terror de la guerra y huyeron del país. En su vida, el bote que las transportaba con 16 personas naufragó en el mar Egeo, causando obviamente angustia en todas las personas. Yusra ganó en Río y es voz de refugiados. Sara ayudó a migrantes y enfrenta 20 años de cárcel en Grecia. ¿Sí? En las diferentes historias de vida. La película de Netflix, por ejemplo, Las nadadoras, basada en las hermanas sirias, es dirigida por Salih El Hosseini y protagonizada por Natalie Imanal. Bueno, en el 2015 un proyectil cambió sus vidas. Habíamos estado practicando por la mañana y cuando terminamos estábamos fuera esperando a mamá y ¡boom! Esto contó Sara a la periodista Madalena Sokova de la BBC. Una bomba explotó adentro, había vidrios por todas partes. Estábamos aterrorizadas, perdimos varios amigos e incluso un entrenador de natación murió. En Siria, la primavera árabe causó conflictos violentos y la mitad de la población huyó. Yursa y Sara querían huir, pero sus padres se negaban, hasta que se enteraron de que una amiga llegó a Europa segura. Entonces hicieron las maletas. Yusra y Sara soñaban con llegar a Alemania, pero la crisis de refugiados y migrantes en Europa en el 2015 les hizo tomar la ruta peligrosa desde Siria a Lesbos, Turquía. La influencia de refugiados alcanzó niveles alarmantes, con más del 75% huyendo de conflictos y persecuciones, y en países como Siria, Afganistán e Irak. Al menos 3.550 vidas se perdieron durante el viaje, según ACNUR. La ruta principal había cambiado de Italia a Lesbos, pero resultó ser aún más letal. Y es que el primer intento de Yusra y Sara de cruzar el mar Egeo fue interrumpido por la policía. Esperaron a que llegaran los traficantes que los llevarían a Grecia. Llegaron con 17 hombres y 3 mujeres, también un niño en un bote inflable, pero el motor falló y la embarcación empezó a inundarse. Todos rezaron, botaron sus pertenencias y Sara saltó al agua para tratar de empujar el bote. A pesar de que su hermana mayor se lo prohibió, Yusra también saltó al agua y ayudó a su hermana. Yursa y Sara huyeron de Lesbos para buscar asilo en Alemania. Viajaron por Atenas, Macedonia, Serbia y la frontera con Hungría, con la ayuda de traficantes de personas. Llegaron a Budapest, pero tuvieron que escapar del lugar donde de los refugiados eran explotados. En medio de la confusión, en la estación de trenes lograron entrar a un vagón, pero fueron atrapadas y confinadas a un campamento de refugiados. Pero lograron escapar y la canciller alemana Angela Merkel decidió acoger refugiados sirios y envió buses para llevarlos a Alemania. Algo que dijo Yusra en el documental de la BBC fue: cuando llegamos a Viena, estaba lloviendo y a través de la ventana vimos a la gente local dando té y café caliente a los refugiados. Nos estaban esperando y nos estaban dando la bienvenida. Nos dieron flores, cositos de peluche, champú, todo lo que pudiéramos imaginar. Una mujer llamada Anne amablemente nos dejó entrar en su apartamento para tomar una ducha. Y me lavé y vi el agua saliendo negra. Todos nos bañamos, compramos ropa y nos sentimos como personas nuevas. Anne nos preparó una comida caliente y después de todo ese tiempo horrible fue increíble volver a sentirnos como seres humanos, con alguien diciéndote eres bienvenido, sentimos tu guerra o sentimos lo que estás pasando.
Yusra, una nadadora competitiva, no pierde su ilusión a pesar de las dificultades en su travesía como refugiada. Conoció a un entrenador, Sven Spannerves, quien las contrató y ayudó a Yusra a nadar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el año 2016 como parte del primer equipo olímpico de refugiados. Ya en 2017, Yusra fue nombrada la embajadora de buena voluntad de ACNUR más joven de la historia a los 19 años, tan solo tenía 19 años. Por su parte, Sara obtuvo una beca para estudiar en Berlín y trabajó como voluntaria en una ONG en Lesbos para ayudar a otros refugiados. En el año 2018 fue arrestada por las autoridades griegas y acusada de varios delitos, pero su arresto fue considerado absurdo e injusto por organizaciones de derechos humanos y también por el Parlamento Europeo. A pesar de su arresto, las hermanas Mardini son reconocidas como rostros de los millones de sirios que se han convertido en refugiados. Vaya historia de estas dos hermanas. Sí, la verdad es pues digna de una película, ¿no? Como la van a hacer, ¿no? Tal cual, sí señor, digna de una película. Pues bueno, son cosas que pasan de película en la vida real, ¿no? A veces la realidad supera la ficción, sino que lo diga el señor Garzón, ¿verdad, señor Garzón? Completamente. Sí, pasan unas cosas que son terribles. Bueno, vamos con una pequeña pausa y venimos con toda la información, una noticia muy interesante de salud. Ya regresamos aquí en El Informante. Bien, llegó la hora de la salud total, sí señores, aquí en El Informante, y pues hoy vamos a hablar de algo supremamente importante para el desarrollo del cuerpo. Es una cosa determinante, yo no entiendo cómo podemos vivir sin saber esto. Es una de esas noticias sorprendentes que se han ocultado en el cajón de los secretos, en el baúl de las cosas perdidas, y uno pues como periodista de investigación mete sus manos en ese baúl que también se llama Google y se encuentra noticias como estas. Y resulta que hoy vamos a aprender cómo reforzar de manera natural el magnesio en el cuerpo. Es súper importante. ¿Y por qué es importante este nutriente? ¿No? Ya le apuesto que ni usted, o sea, los dos, pin 1, pin 2, saben por qué el magnesio es importante. A ver, Alejandro, ¿por qué el magnesio es importante? ¿Qué se le ocurre? Bueno, y es bastante importante porque lo necesita el cuerpo. Sí. ¿Será? Claro, sí. Puntualmente no sabría el porqué. Muy claro eso, sí. Y es por eso que Nacho nos va a explicar en este momento. Claro. ¿Qué opina Leo? Bueno, el magnesio es súper importante porque es uno de los complementos que necesita el cuerpo que a diferencia del potasio no se puede adquirir tan fácilmente, ya que el potasio se puede adquirir tan solo con sal y agua, o sea, con cloruro de sodio. Sí. Ahí viene incluido el potasio. En cambio, el magnesio no se puede adquirir fácilmente y muchas veces se necesitan de suplementos para tenerlo en nuestro organismo, para que no se acabe. Bueno, mire usted que ya, ¿para qué sigo yo? Ya, mejor pasemos a la otra noticia. Porque, No. No, pero muy bien, sí señor, el magnesio. Uno no sabe esas sustancias, lo importantes que son para la salud del cuerpo, ¿no? Y estoy tratando de buscar la imagen de apoyo y no me aparece, ¿no? El jueves pasado también. Pero sí, son importantes, y la verdad, pues vamos a ver qué nos dice la sabiduría popular al respecto, ¿no? Y les quedo viendo la imagen del magnesio porque no aparece. Bueno, está. Pues bien, resulta que en los últimos meses se ha hablado mucho en las redes sociales sobre la importancia de los suplementos de magnesio. Va a tener que Pompito hacer cara de magnesio porque como no hay imagen de apoyo. Muchos sugieren que síntomas como problemas para dormir, músculos tensos, le pegué a 2 ya, poca energía, un poco, son signos de que tienes una deficiencia y que deberías tomar un suplemento de magnesio. A ver, ¿ustedes tienen los músculos tensos?
¿Sí o no? No. Yo no. ¿No? Yo no. En este momento no. ¿Alejandro? No. ¿No? En este momento no. ¿Problemas para dormir? Sí. No, yo no. Sí, no, pero los problemas de dormir tuyos son de conciencia, ¿no? Bueno, La conciencia no la deja dormir. claro que... Bueno, resulta que muchos de nosotros tengamos una deficiencia de magnesio y no lo sabemos, ¿no? Pero según algunas investigaciones, la mayoría de gente no consume la cantidad recomendada de magnesio para satisfacer las necesidades del cuerpo. Mire, se la pasa comiendo comida chatarra, hamburguesas, papas fritas, ahí no hay magnesio, ¿no, señor? También se estima que en los países desarrollados entre el 10 y el 30% de la población tiene una ligera diferencia de magnesio. O sea que hay más personas con más magnesio que otro. O sea que si Magneto llegara, tendría más probabilidades con una parte de la población que con otra población, ¿no? Ahí tiene usted. El magnesio es uno de los muchos micronutrientes que el cuerpo necesita para mantenerse saludable. Es esencial para ayudar a más de 300 enzimas, es que no es una bobada, 300 enzimas a llevar a cabo numerosos procesos químicos en el cuerpo, incluidos aquellos que producen proteínas, fortalecen los huesos, ahí tiene, si quiere tener huesos grandes y fuertes, pégale al magnesio, controlan el azúcar en la sangre, importantísimo, porque cuando no hay control del azúcar en la sangre se jodió todo, y la presión arterial, no hombre, es que el magnesio es importantísimo, mantiene los músculos y nervios saludables, o sea, mejor dicho, a usted le falta el magnesio y se vuelve un guiñapo, una bolsa de boxeo ahí, o sea, ¿ya? El magnesio también actúa como un conductor eléctrico que ayuda al corazón a latir y a contraer los músculos. No, de ahora en adelante voy a comer solo magnesio, ¿para qué más? ¿No? ¿Para qué más? Sí, claro. Sí. De hecho, con la planificación adecuada, la mayoría de nosotros podemos obtener todo el magnesio que necesitamos con los alimentos que comemos. A ver, vamos a ver cuáles son los síntomas, si usted cree que tiene, o para que identifique, a ver muchachos, si tenemos deficiencia de magnesio o no. La mayoría de personas con deficiencia de magnesio no son diagnosticadas porque los niveles de magnesio en la sangre no reflejan con precisión cuánto de este se almacena realmente en las células. Además hay que mencionar que las señales de que los niveles de magnesio son bajos solo se vuelven evidentes cuando ya la vaina está jodida. Hermano, se van a morir. Ya cuando uno está amarillo y no, le falta magnesio. Bueno, los síntomas incluyen debilidad, pérdida de apetito, fatiga, náuseas y vómitos. Ahí ya Alejo se salvó, sobre todo por la falta de apetito, eso jamás. Pero los síntomas que presentan su gravedad dependerán de cuántos bajos sean sus niveles de magnesio. Bueno, si bien cualquiera puede desarrollar una deficiencia de magnesio, ciertos grupos corren más riesgos que otros, incluidos niños como Leo, adolescentes como Alejo y personas de una edad madura como yo. Y las mujeres menopáusicas también, ahí tienen, las exnovias y las exesposas. Bien. Las marmotas, eso. Trastornos como la enfermedad celíaca y la enfermedad inflamatoria intestinal que dificultan que el cuerpo absorba los nutrientes pueden hacerlo más propenso a la deficiencia del magnesio, incluso en una dieta saludable. Bueno, ¿de dónde se puede obtener el magnesio? Bueno, con los muchos problemas que se pueden ocurrir debido a los bajos niveles de magnesio, es importante asegurarse de obtener suficiente en la dieta. Pero entonces, ¿cuáles son los alimentos? Bueno, las nueces, ojo, anote ahí, nueces, semillas, cereales integrales, las legumbres, las verduras de hoja verde, como la col rizada y el brócoli, la leche, el yogur y los alimentos enriquecidos que contienen mucho magnesio. Solo 28 gramos de almendras contienen 20% de magnesio, de los requerimientos diarios de magnesio en los adultos. Hombre, comer almendras. Bueno, ahí tiene usted. Entonces, si usted quiere tener más magnesio en su cuerpo, ojo, tiene que comer nueces, ¿verdad? Cereales integrales, legumbres, verduras de hoja verde, como la col rizada y el brócoli, leche y yogur. Ojo, pero si va a comer esto, pues cómaselo. No es que se haga un batido con todo eso, porque ahí sí vamos a tener problemas estomacales, ¿no? Yo creo que la cosa es más que evidente, ¿no? ¿Cómo lo ven? Yo creo que si le comen todo eso junto, al baño. No, si usted se mete unas coles con el yogur, a la media hora...
me empieza a sudar frío como poquito la otra vez en el bote. Sí, señor. Y así es como me venden en vivo. Bueno, pues ya sabe entonces, el magnesio es súper importante. A comer magnesio, búsquese las nueces. Mire, si usted va a ir al cine, por ejemplo, en lugar de llevarse o de comprarse las palomitas de maíz, cómprese una bolsa de nueces y come nueces mientras ve la película. Sabroso, bacano ahí. Nuez va, nuez viene, nuez va, nuez viene. Bájelas con agüita o con una limonadita. Y ahí va a tener magnesio. Sale del cine potenciado de magnesio. Mire, un truquito, ahí lo tengo. Si va a haber maratón en la casa, igualito. Hágase unos canapés de brócoli con unas nuecesitas y bájelo con agua con limón. Ya, no va a tener ningún problema. Bueno, muy bien. Con esta cara de magnesio nos vamos a una breve pausa y ya venimos con todo el mundo tecnológico que nos trae el señor siempre despierto y bien presto Alejandro Garzón. Ya estamos acá. ¿Se han preguntado qué tan lejos hemos llegado con la creación de una inteligencia artificial? Parece ciencia ficción el decir que esta tecnología con el tiempo, por un lado, está en la ley de mercados digitales. Una de las aplicaciones más famosas entre los jóvenes, TikTok, se encuentra en la mira. De otro lado, la ley de servicios digitales limita la influencia de las plataformas digitales. Pero además, la plataforma líder en seguridad online y bienestar digital Custodio ha realizado un informe en el cual detalla que el consumo digital es... Así que si te gustó, dale like, comparte y déjanos tus comentarios. Bueno, regresamos. Aquí estamos ya listos para traerle toda la información de los bytes, los bits, los gigabytes, las teras y demás aquí en la sección tecnológica del informante con el señor Alejandro Garzón. ¿Qué me trae por ahí? ¿Qué nos trae por ahí en su caja de herramientas tecnológicas? Alejandro es nuestra versión de Bob el Constructor, pero tecnológico. Tienen Bob Tech Constructor tecnológico, ¿no? ¿Qué dice Leo? Es Bob el cachetón tecnológico. Bueno, muy bien. Adelante. Bueno, ¿cuántos de ustedes han, no sé, valga la redundancia, han jugado videojuegos, en los cuales han durado bastante, se han demorado muchas horas? En el caso de los Dios de la Guerra, Tomb Raider, cualquier variedad de videojuegos que duran bastante tiempo. Pues en este caso, hay un curioso acertijo que pues en este caso solo se resolverá hasta el 2113, hasta este año. El fundador de Reklins puso a todo el mundo a buscar las pistas del misterio que casi pues ninguno de los presentes podrá ver con sus propios ojos. Estoy hablando pues, prácticamente de Alternate Reality Game o juego de realidad alternativa. Y se trata pues, de un pasatiempo que podría pues, encuadrar dentro de los tiempos de búsqueda del tesoro, pero con la particularidad de que comienza en un mundo imaginario como puede ser en un libro o un videojuego, pero termina en el mundo real gracias a las pistas que se van incorporando en la trama. Voy recordando un poquito con respecto a esto. En el año 2012, Reklins lanzaba al mercado pues, Dress Evolution, un divertido juego de motocicletas tipo arcade, que era la continuación de la saga Trials. Y pues en el 2009, Trials HD, la tercera parte de esta exitosa saga, ya contenía pues, una historia, como les decía en este momento, de juego de realidad alternativa, que los jugadores habían tenido que encontrar. Para nada pues comparado a lo que pues, esperaba en esta nueva historia. Poco después del lanzamiento de Trials Evolution, los jugadores se dieron cuenta de que si eran capaces de unir una serie de tablones de madera, aparecía un mensaje oculto. Lo consiguieron y encontraron desbloquear otro enigma. En este caso pues fue una canción que pues en su letra llevaba otro misterio. Después de semanas de analizar, los jugadores se dieron cuenta que se trataba de un código en clave Morse que llevaba una página web que comenzó a actualizarse a diario en el año 2013. En aquel sitio pues solo tenía imágenes, pero los jugadores descubrieron que eran pues referencias a científicos y que con sus nombres formaban en este caso pues un alfabeto.
Así encontraron pues una respuesta que les llevó a otra web y que por fin les hizo pasar del mundo virtual a la vida real. Allí estaban pues las pistas y las coordenadas que les permitían encontrar 4 objetos que pues habían localizado en diferentes puntos del mundo. En este caso fue en San Francisco, Estados Unidos, Sydney, Australia y Bath, en Reino Unido. En cada uno de estos lugares se encontró pues un cofre con precisamente una frase que decía lo siguiente: parecía que fue hace una eternidad. No era por casualidad, sino que era pues parte de la cita del libro Bajo la misma estrella de John Green. La frase completa pues era la siguiente: parecía que fue hace una eternidad, como si tuviéramos este breve pero infinito para siempre. Algunos infinitos son más grandes que otros infinitos. Y pues obviamente pues faltaba otro cofre, y esto aparecía pues en Helsinki, la capital de Finlandia, sede de la empresa pues Reclins, además de otros seres. El fan que pues llegó hasta las oficinas de la compañía de videojuegos recibió un mapa para llegar pues precisamente a un cementerio, y allí estaba la solución final, pero solo de momento. Pues el misterio como tal, se conocerá o se resolverá para el primer sábado de agosto, del año 2113 en París. Los jugadores se encontraron precisamente un cofre con un texto que decía: mediodía del año 2113, primer sábado de agosto, una de 5 llaves abrirá la caja debajo de la Torre Eiffel. Después de meses de búsqueda, los fans descubrieron que el acertijo solo se desvelaría un siglo más tarde, cuando ya ninguno de ellos pueda verlos con sus propios ojos. Antti Pelso, fundador de Reclins y creador del misterio, mencionaba que el acertijo es realmente importante para mí, pues unió a las personas que querían resolver. Creo que el esfuerzo por hacer cosas que perturben solo funciona si la gente trabaja junta por pues, un bien común, sin temer lo peor o crear conflictos. Solo hay que ser curioso y aprovechar los conocimientos. Eso sí, para saber lo que pues, pasará el primer sábado de agosto del 2113 a mediados pues, debajo de la Torre Eiffel, habrá que esperar pues, a que los descendientes de las 4 personas que tienen hoy las llaves de pues, las 4 pistas se reúnan en París. En este caso, puede que estas personas que descubrieron esto sigan el legado pues, en el caso de sus padres o sus abuelos, o definitivamente desistan de descubrir este secreto. Realmente es este tipo de cosas que uno dice: estos videojuegos van a durar bastante. Bueno, se parece un poco a esta historia de ¿cómo se llamaba? Este juego que era como de la realidad y que se me olvida, que salían otros videojuegos que se ponían un traje, no me acuerdo cómo se llamaba. Eso es una película reciente de Steven Spielberg, creo. Un muchacho que vive por ahí en los suburbios, esa película se llama, creo que es Ready Player One, creo que se llama así. Player One, una cosa así, ¿no? Player One en la vida real, bueno, una vaina así, está. Bueno, muy interesante la nota. Habrá que ver, yo me apunto para esa fecha, ya lo acabo de apuntar aquí en mi agenda para irme a París en esa fecha. En ese 2113, ¿cuántos años faltan, Ale? ¿Como 90? Por eso los 90 son los nuevos 30. ¿Ah? Yo tendría 123 años. Ahí están los si me mando a congelar, de pronto la criogenia, de pronto. No, pero con una vida saludable y tal, 123 años uno llega allá y dice: bueno, aquí vengo a verlo del chat para que sea una estupidez. Se muere uno ahí de la diferencia. No, pero uno, digamos que uno durará hasta 123 o 120 años. Sí. Digamos. No, uno ya todo viejito para ir a ver eso. Quiero cagar. No sé, no. No, pero mire, ¿usted se acuerda del maestro Libra de los Caballeros del Zodiaco? Se tenía como 300 años y ya estaba 1A. ¿Cuál? ¿El de Ciro? El de Ciro, sí. Era el enano arrugado, pero Doko se llamaba. Pero después de Transformation y era tremendo. Así me va a pasar a mí. Me voy a
arrugar, achicar. Va a parecer una tortuga deshidratada. Y después. No, yo voy a optar por la criogenia, ya cuando tenga por ahí 90 años. Sí, pero con un balón de fútbol. Me congelen ahí, ya después. Me parece muy buena idea porque por ahí en unos 90 años yo creo que Colombia vuelve a clasificar a un mundial y pasa a octava ronda. Esa va a ser una cláusula, Si en ese tiempo que estoy congelado pasa algo con la selección, que me despierte. Que lo despierten rápido, madre. Rápido, despiértenme. Bueno, muy bien. Bueno, seguimos con las noticias de tecnología, querido Alejandro. ¿Qué es lo que está pasando con el chat GPT? Bueno, en este caso, el ChatGPT, una inteligencia artificial conversacional creada precisamente por la empresa californiana OpenAI, logró pues en este caso aprobar por poco los exámenes de entrada de la Facultad de Derecho de una universidad estadounidense, precisamente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota, y eso lo logró luego de redactar pues precisamente una tesis sobre temas como derecho constitucional o fiscalidad. Imagínense, pasaron al ChatGPT al tablero y así lo reportó el medio internacional Deutsche Welle, DW, quien asegura que la inteligencia artificial tuvo que responder a 95 preguntas de respuesta múltiple y a 12 preguntas de síntesis correspondientes a 4 disciplinas. Ya vienen por nosotros, Leo. Ya vienen por nosotros. Bueno, están aquí. Infortunadamente, esto deja en gran preocupación al sector educativo, dado a la facilidad que tendría cualquier estudiante de acceder a usar esta IA para cualquiera de sus deberes educativos. Sí, prontito, ¿no? Se van a demorar en hacerlo seguramente, limitándose a usar sus propias capacidades cognitivas. Pese a que ya ha sido prohibida por las autoridades de Nueva York y otras jurisdicciones este uso, ¿no? Pero ahí va a encontrar, porque si imagínense, si ya viven pendientes de Wikipedia y de Google y nadie coge un libro, cuando esto esté activo, imagínense lo que va a pasar. Exámenes para todo. Tal cual. Bueno, en un artículo publicado artículo académico publicado por la universidad, se mencionó que la nota que obtuvo pues, el ChatGPT no fue alta, que pues la IA obtuvo una calificación de C+, que no es alta, pero pues suficiente para aprobar, y también se mencionó que quedó en penúltimo lugar en la mayoría de las asignaturas. No, o sea, es una mediocre. Sí, no fue tan buena. Sí. Según los autores del artículo, durante la redacción de sus ensayos, ChatGPT demostró que dominaba las reglas jurídicas de base y que su organización y composición eran sólidas. Sin embargo, a menudo le costaba detectar los problemas cuando se le planteaba una pregunta abierta, lo que es un requisito esencial en los exámenes de las facultades de Derecho. Venga a saber si no, obviamente, ¿no? Exacto. Por último, el profesor Jonathan Scholl cree que esta IA podría representar una ayuda importante para los profesores, afirmando que los modelos de lenguaje como ChatGPT pueden ser muy útiles para los estudiantes de Derecho que deben examinarse y para los abogados que ejercen. Pero pues no sabe cómo es un estudiante y desafortunadamente a veces lo puede utilizar para no solamente apoyarse, sino prácticamente que le haga todo. No, ¿cómo se le ocurre? Si hoy en día los estudiantes son uy, qué disciplina, qué entrega por el conocimiento, esto es que sí dice unas cosas, hermano, que yo la leo, sí. Despotrica de los estudiantes que son tan sinceros, tan cultos y tan educados, ole. Bueno, sigamos. Esta noticia me dejó perplejo porque ya viene por nosotros, Alejo y Leo, ya viene. O sea, en esto le ponen cuerpo y una batería de litio a esas vainas y van a comenzar a matar humanos. Bueno, que nos cojan confesados. Vamos a ver. Afortunadamente el hacha rompe metal, plástico. El hacha es un buen instrumento. Ahora agarra el robot del hacha y me rebana. Bueno, ¿qué más tenemos, Alejandro? Sáqueme de esta inopia con la tecnología, de este temor que siento. Dígame que es buena. ¿Para qué sirve la tecnología? A ver. Bueno, en este momento no es tan buena,
porque vamos a hablar precisamente de SAP, que es una empresa de software que se suma a los grandes de la tecnología, en este caso lo que es Amazon, lo que es Meta, Twitter. Pues la oleada de despidos por los grandes de la tecnología no para. Y pues en este caso SAP, empresa multinacional alemana dedicada pues precisamente al diseño de productos informáticos de gestión empresarial y pues es la tercera más grande del mundo, anunció que recortará su personal pues un total de 3.000 empleados en todo el mundo. Y este recorte de personal representa aproximadamente el 2.5% de su plantilla y sería a causa de la brusca caída en los beneficios de la firma de software más grande de Europa y beneficios anuales de un 68% más bajos que en el año anterior, que en el 2022. Según la firma alemana, esta fue una de las decisiones más difíciles, sí, como no, que han tomado porque son conscientes del impacto personal de estos cambios. Comentando, ofrecemos a nuestros colegas el apoyo y la atención que necesitan durante este momento difícil. Sí, o sea, no lo tomes como un despido, es una oportunidad. En fin. Ahora sí llegaron. ¿Quiénes? ¿Quién llegó? Llegaron. La tecnología llegó. Bueno. Es que llegó a mi computador. Sí. Te están saboteando, sí. ¿no? No, la tecnología acaba de llegar a mi computador y lo ha puesto azul. Ah, ok, muy bien, muy bien. Bueno, mientras usted sí está en eso, sí que yo le comento que, sin embargo, a pesar de ese momento difícil que dice la compañía alemana, esta restauración que ayuda a fortalecer su núcleo de negocio conlleva un gasto económico, le costaría entre 250 y 300 millones de euros, entre 270 y 370 millones de dólares. Sobre todo en el primer trimestre del 2023. Con este cambio, la firma alemana pretende lograr un ahorro anualmente de 300 y 350 millones de euros, que son entre 327 y 382 millones, ya me perdí, ¿no? Entre tanto millón de dólares, a partir del 2024, impulsando las inversiones en sectores de crecimiento estratégico. Es decir, van a echar personas para poder dedicar los recursos del pago a esas personas al desarrollo de otros sistemas que son más estratégicos, ¿no? Es lo que entiendo, ¿verdad, Alejo? Sí, más o menos es lo que piensan hacer. Invertir como el gasto que están generando precisamente en esos empleados y invertirlo en este sector pues para tener una mejor estrategia, pues en este caso tener un levante en cuanto a sus cifras y obviamente la presa. Y después uno va y mira porque mi trabajo lo está haciendo un robot. Sí. Trataron robots para que hicieran nuestro trabajo. 4 robots y ya hacen el trabajo de realmente el nuestro lo hace medio robot. Un cuarto de robot hace nuestro trabajo. Bueno. Mal día. Todavía eso que tengo temor, todavía eso no tengo temor. Vamos a ver. Todavía la parte emocional todavía les falta. Van a llegar a eso, pero todavía les falta. Ahí tenemos todavía tiempo. Sí, nos alcanzamos a comernos unos 3 asados más, Leo, antes de que llegue eso. Bueno, muy bien. Bueno, seguimos. Un desastre la tecnología hoy, hermano. O sea, despidos, trampas, exámenes. Metiendo en mi computador y jodiendo el computador mío. No, esa tecnología no tiene hambre. Todavía se pusiera rojo como el Mechita, pero se pone azul, imagínense. Se pone azul y ahora negro porque está Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que pasa, Alejandro? La tecnología nos sigue poniendo, mire, se puso negro, seguimos con problemas. Ahora, ¿qué más pasó? ¿Qué otra mala noticia me trae, hermano? No, en este caso se va a poner blanca porque pues les traigo pues más o menos una noticia que yo no diría que es como de pequeñita, y estoy hablando precisamente pues del desmantelamiento de una organización llamada Hive, que pues ha extorsionado a 1.500 entidades en todo el mundo. ¡Uy, qué lindo! Claro, y en este caso, en el caso del
de autoridades de Estados Unidos y Alemania, desmantelaron precisamente una de las principales redes de ataque de ransomware del mundo, denominada pues en este caso Hive. Esta organización fue acusada de haber extorsionado a unas 1.500 entidades en 80 países y mediante la extorsión pues recaudaron al menos $100 millones. Esto fue pues ratificado por el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, quien dijo que pues, los servidores de Hive fueron incautados y se tomó el control de su sitio, pues en la Dark Web, que pues es la red oscura, la parte de internet a la que no acceden los navegadores convencionales. La operación pues, fue realizada en coordinación con las fuerzas policiales de Alemania y Países Bajos, así como con la Europol, logrando detectar pues, infiltraciones por primera vez en junio del 2021. Desde ese momento comenzó este operativo, donde hackers de ransomware infiltraban pues, precisamente los datos de empresas y exigían un pago pues, para desbloquearlos. Esto lo apuntó el director de la Policía Federal de Estados Unidos, del FBI, Christopher Wray. Entre los cargos que se le imputaron a esta organización precisamente fue el de robo informático, el de Hive. Son los cobros pues, de rescates de información que ascienden precisamente a los $100 millones, y de no cumplir precisamente esta demanda, lo que hacía esta organización, pues amenazaban con publicar archivos y documentos internos confidenciales en internet, documentos confidenciales precisamente de estas empresas. Lo de siempre, ¿no? Que amenazan con publicar las cosas que ellos mismos roban, que le roban a uno el celular, el computador, y lo amenazan, bueno, hace esto, me paga tanto, o las publicamos, lo de siempre. Sí. A mí me hackean el celular y me dicen, o me paga o le publico sus fotos. Y yo hago Publíquelas. Mis cachetes ya lo han visto. Publíquelas. Mis cachetes ya lo han visto. Es un bien que le hace al mundo si publica mis fotos, ¿no? Según dijo Merrick Garland en una conferencia de prensa en Washington, el Departamento de Justicia desmanteló la red internacional de ransomware responsable de extorsionar e intentar extorsionar a cientos de millones de dólares a víctimas de Estados Unidos y en el mundo. Además, firmas especializadas en ciberseguridad aseguraron que entre las víctimas de Hive se encontraban el Servicio de Salud Pública de Costa Rica, imagínense, con razón. Ahora lo entiendo todo. Tata Power. Ahora todo tiene sentido. Tata Power de India, el gigante minorista alemán MediaMarkt, la compañía estatal del gas de Indonesia y varios grupos de hospitales en Estados Unidos. No, estos locos estaban haciéndose el negocio de la vida. Claro. Como dicen por ahí, ya aparecieron las llaves. Bueno, está bien. Bueno, sin embargo, Christopher Wray, director del FBI, ha ratificado que desde junio del año pasado lograron penetrar con éxito, pues en este caso la red de Hive, y recuperado pues su clave de encriptado, que ofreció precisamente a las víctimas de todo el mundo en los meses siguientes, lo que les permitió pues evitar el pago de $130 millones en rescate. Gracias a esto, pues un distrito escolar de Texas, un hospital de Luisiana y una empresa de servicios de alimentos pues, precisamente no identificada, por ejemplo, no tuvieron que pagar $millones en rescate después de ser atacados por Hive, dijeron pues en este caso funcionarios estadounidenses. Por su parte, el FBI distribuyó copias de esta clave a las antiguas víctimas de Hive para que pudieran recuperar completamente sus datos. Pese a esto, como lo mencionó precisamente el jefe de la FBI, lamentablemente durante estos 7 meses, precisamente desde junio del año pasado hacia acá, descubrimos que solo el 20% de las víctimas de Hive habían alertado a la policía, haciendo un llamado de atención a todas las empresas y entidades a contar pues precisamente a sus agentes lo antes posible en caso de precisamente tener algún tipo de ataque. Por otro lado, pues la Fiscalía de Stuttgart de Alemania comenzó la operación denominada Dawnbreak, cuyo propósito es contrarrestar los ataques en contra de empresas pues, en la región.
Por fortuna, quienes han sido víctimas no cedieron a los chantajes e informaron precisamente a las autoridades. En este caso, los alemanes sí se despertaron, a diferencia de los estadounidenses, que se dieron a este tipo de estafas, y pues los alemanes no. Bien, pues de acuerdo con eso, de hecho, Udo Vogel, jefe de la policía de Rüttingen, sureste de Alemania, subrayó: una vez más se han demostrado que la cooperación intensa y de confianza mutua a través de las fronteras y los continentes es la clave para luchar eficazmente contra una gran ciberdelincuencia. Por ahora las autoridades estadounidenses no tienen claridad de quién está detrás de Hive. Por ahí Trump, no sé, indicando que las investigaciones siguen en curso, o Musk, puede ser. De lo que sí tienen claridad es que desde el Departamento de Justicia estadounidense, y como lo aseguró Lisa Monaco, fiscal general, seguimos apoyando a las víctimas a luchar contra sus agresores y privamos a la red de sus ganancias criminales. Pues les dieron un golpe duro, pues si le quitaron la platita, ahí es donde se siente, ¿no? ¿Cómo la ve, señor Leonardo? No, es que como todo, cuando no le dan en el bolsillo, ahí es cuando le duele. Otras sanciones, no pasa nada, pero cuando es dinero, ahí es el tema. Y así haya sido conseguido ilegalmente o por medio de estas estafas, amenazas, así hubiera sido así, duele también que le quiten el dinero a uno. Obviamente duele más cuando el dinero es luchado, es trabajado, es con el sudor de la frente, y no así como es prácticamente lo robaron, pero obviamente también después, y que los hayan descubierto y todo esto que montaron, bueno, madre, ahí ya Popo ya tiene un guión para una película, para una serie. Ahí sí, ya no tiene a los cabecillas, pero ahí va la cosa, ¿no? Ahí va la cosa. Bueno, muy bien, pues este es el oscuro panorama tecnológico al cual nos enfrentamos hoy en día. La cosa viene mal, la tecnología nos carcome y nos come, pero también nos entrega grandes momentos. Por eso, señoras y señores, es que ahora vamos con los 5 recomendados. Una breve pausa y ya estamos aquí. Conéctate con todas las recomendaciones del mundo cinematográfico. 5 recomendados semanales del cine y de plataformas de streaming que sin duda te darán un fin de semana con bastante entretenimiento. Así que si te gustó, dale like, comparte y déjanos tus comentarios. Bueno, muy bien, los 5 recomendados. Aquí está el señor Alejandro, a quien le recomiendo haga una extensa recomendación de estos 5 recomendados. En tanto, voy atiendo un pajarito. Lo dejo con Leo para que comenten lo que viene. Que todo salga muy bien, Bueno, antes de arrancar estos recomendados en cuanto a las plataformas de streaming para este fin de semana, traigo 2 noticias importantes. Una de ellas es que se confirma que Jafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, ha sido elegido para dar vida a su tío, pues precisamente en la producción que están preparando, que es la biografía precisamente de Rey del Pop. No es el único que ha querido. Recordemos que hace poquito salió la de Elvis, más atrás salió la de Elton John, y ahí para atrás podemos seguir contando. No sé, pero la de Michael, la de Michael puede llegar a ser interesante. Toca ver cómo la hace. Si la hace bien chévere, puede ser muy interesante la de Michael Jackson. Exacto, y lo importante pues en este caso que también lo va a interpretar un familiar de él, que a diferencia de los actores podemos decir que pueden interpretar el personaje, pero es mucho más factible o mejor la representación que le pueden dar a un personaje cuando es una persona tan cercana. En este caso pues Jafar Jackson, que viene siendo el sobrino de Michael Jackson. Bueno, la segunda noticia que les vengo a dar es precisamente la plataforma de Disney, que pues confirma que Lance Reed va a dar vida al papel de Zeus y Toby Stephen dará vida a Poseidón.
en esta noticia, digamos que me molesta un poco el hecho de la inclusión tan forzada que está haciendo Disney, porque recordemos que Lance Reed es una persona de color, no tengo nada con el tema de personas de color, pero nosotros estamos acostumbrados a ver, digamos, a un Zeus empoderado, fuerte, blanco, cabello largo, y en este caso pues lo va a interpretar una persona totalmente distinta, una persona de color, y pues en este caso no tiene cabello. Entonces va a ser interesante. ¿Es calvo? Es calvo, sí señor, es calvo. Entonces, pues digamos que no me incomoda el hecho de que haya una nueva interpretación del papel de Zeus, pero sí me incomoda el hecho de que Disney, pues digamos, ha tenido un forcejeo en el tema de la inclusión. Entonces digamos que eso se ve muy forzado y no lo de esta manera. Yo me siento violado por Disney cada vez que... Yo me siento... No se ve natural. No es natural, es una violación. No, ¿Es un qué? una violación. Cada vez que yo veo una cosa de esas de inclusión... Pero Alejo dijo que Zeus se va a parecer a Pinacho, entonces... No, sí, es grande, calvito. Esto no es chistoso, es que se ve pequeño, delgado, pues es de color y pues es totalmente calmo. Entonces es un Zeus totalmente diferente a lo que hemos visto durante muchos años y lo que hemos visto de ahí para atrás. Entonces vamos a ver cuál es el giro que le van a dar en este caso. En esta nueva adaptación de de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, algo que sí me parece interesante y me agrada, es que quien va a interpretar el papel de Ares es Edge, y básicamente su nombre es Adam Joseph, no sé si ustedes lo han escuchado, porque él es un luchador profesional de la WWE y actor canadiense. Sí. Entonces me parece que el personaje que va a interpretar Adam es preciso, digamos que también por sus años como luchador y todo, entonces me parece bastante... Igual actúa más un zapato, ¿no? Que él, pero bueno. Bueno, pero... O sea, ese sí, Alejo estaba feliz porque ese sí es grandote y por ahí... O sea, físicamente para interpretar el personaje está perfecto. Pero pues, el tema de... ¿Mechudo? Creo que ahorita no tiene que perderla. Anteriormente cuando era luchador, sí. Ahora lo tiene normal, cortico, o está acá. No, creo que lo tiene cortico. Muy bueno. Ahora sí, arrancamos con las recomendaciones para este fin de semana. Arrancamos con la plataforma de Star Plus, donde vienen series como Who I Met Your Father, la temporada 2. Son distorsionadas. También llega a la plataforma Star Plus. ¿Cuál? Y yo sé que ¿Cuál? ¿Qué? Primero, ¿cómo conocí a tu padre? Y la segunda, ¿qué dijiste cuál era? Soy extraordinaria. Y ahora sí, ¿cuál viene? ¿Buena? ¿A qué la hizo repetir, güey? Este es un documental recomendado para Nacho, ya que le gusta el tema del fútbol americano. Ajá. Y se llega un documental que se llama Man in the Arena, Ajá. que es con Tom Brady. Ah, idea con internet. ¿Pero es que la segunda temporada? No, se estrena en este caso en Star Plus. Sale un documental, es un documental que sale. El documental, no la serie. No, el documental. Ok. Sí, porque la serie sí la vi. Lloré mucho en esa serie y ahora voy a llorar más. Pero bueno. Está bien. Dos bla y uno bueno. ¿Qué más tenemos? Bueno, nos vamos para la plataforma de Netflix, donde llegan películas como Ella, de Perfume, Historia de un asesino, Cartas a Julieta. Esa película es buena. ¿Cuál es buena? ¿Cuál? El perfume es Historia de un asesino. El perfume es bueno, sí, claro, sí. El libro fue bueno, quién sabe la película. Sí. Hicieron una película ya que se llamaba El Perfume, ¿no? Hace muchos años. No sé si sea una nueva versión. ¿El remake o no será la misma? ¿O es la misma? No, creo que es diferente. Bueno, vamos a ver de qué se trata eso. Cartas a Julieta de Potato Te Amo, Espíritu Libre de Gato. Y por último, no olviden ver nuestros 5 recomendados de la semana, que como siempre llegan con estrenos que no se los pueden perder. Recuerden que los pueden ver a través de nuestras páginas de Facebook, Mad Magazine y Mad Cats, y por supuesto a través de acá de nuestro canal.
Bueno, muy No hay bien. terror, no lo veo. Si no hay terror, no lo veo. Sí, hoy no hubo nada de terror, ¿no? Esta vez, ¿o sí? ¿Hubo alguna Hay recomendación? una, ¿Cuál? No hay terror, no lo veo. La de cartas a Julieta será la de terror. no, bueno, es más que todo, podemos clasificar en un thriller, la del perfume. Thriller. Pero, bueno, sí, pero bueno, puede ser. Bueno, quién Ah, sabe. bueno, sí, el perfume es terror, sí, señor. El perfume Pero es quién terror. sabe qué bodrio hayan hecho ahí. ¿De cuál es? ¿De Netflix? ¿Qué es de Netflix? Es que hubo un momento en donde uno decía, hubo una época en el mundo en donde uno decía, oh, si está en Netflix va a ser buena, porque le metían. Ah, sí, Le sí, metían. de Netflix es bueno. Pero después de un tiempo para acá, eso ya no es garantía de nada, más bien todo lo contrario. En algunos Pero casos. Netflix ahorita ha incursionado mucho en el tema de la producción coreana y ha sacado producciones buenas. Obviamente la producción coreana se está basando más que todo en dos géneros, el tema de todo el de zombies, que ha sacado buenas producciones por este lado, y el tema de estas novelas románticas, que pues la verdad sinceramente no me han gustado, pero los otros han tenido muy buenas, ha tenido muy buena acogida por otro lado. Sí, yo he escuchado mucho eso. He escuchado mucho Los sobre novelones, todo. los novelones tipo Canal Caracol o RCN, pero empoderado. No, las de Caracol nadie las supera. Nadie supera las de Caracol. Ahorita, por ejemplo, con el Briseño, no, qué belleza. Eso es lo que Calle la jeta con la joda. Eso es lo que se llama ser patriota, no jodas. Bueno, vamos a una breve pausa. Eso no es patriotismo porque si no diría que RCN también, porque también es colombiano. Pero Sí. uy, no, las notas de RCN malísimas. Para mí, hay mucha gente que le gusta, pero no. De RCN, Caracol sí, más cerca de ti. Bueno, Porque es que, sí, no. Ahorita los briseños, los briseños es una belleza. Y ya está en la recta final. vamos a tener que hacer un segmento de 5 recomendados de telenovelas latinoamericanas. Entonces, bueno, vamos con una breve pausa y enseguida regresamos con lo que podamos de Deporte Total. Del deporte, aquí en el informante. Ya venimos. Los diseños. Vemos, Nacional lleva 3 puntos a Millonarios, 8 puntos para Nacional por 5 veces. Y para hablar del fútbol internacional, otra vez, Leo nos va a contar qué le pasó otra vez a Diego por Rebelde. Muy bien, Leo, acá contento, siempre conectado con nuestros queridos oyentes. Dinamo de Zagreb 1-Chelsea, la primera sorpresa. Es que básicamente Djokovic comunicó en un tweet su renuncia Donde va a jugar el encuentro de dobles. Roger no va a jugar en ningún partido individual, solo va a jugar el partido de dobles. Bueno, lo arrancamos con resultados de partidos que se jugaron ayer, el 2 de septiembre. Los invito a que se suscriban y a que compartan también lo que quieran, compartan con los que quieran, con las personas que quieran este hermoso programa que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Y nosotros nos vemos en una próxima emisión, en un próximo episodio, capítulo. Chao, chao. Bueno, muy bien, llegó la hora del deporte. Hoy vamos a jugar a lo que te acuerdas, ratón, ¿no? Del deporte. Hoy no hay deportes, lamentablemente. Disculpen. No, mentira. Claro que hay deportes, claro que hay deportes. Ya, ese es el signo de los deportes. El signo de los deportes, muy bien. Bueno, no solo eso, también la cara de Alejo. Es el signo de los Sí, deportes. cuando vienen estas secciones ya entran en modo trauma. La cara de Alejo. Modo trauma, sí señor. Pone triste a Alejo. Tiene los deportes. Eso que hace deporte, ¿qué tal si no hiciera deporte? Yo no sabía que comer era un deporte, una disciplina, pero bueno, sí. Porque tiene que alzar los brazos y tiene que coger el perro con la mano, la hamburguesa, la empanada. Además hay que tener una precisión milimétrica para echar el ketchup y la mostaza, ¿no? Está bien. Yes. Bueno, Para que tenga el punto perfecto. para que sí, quede el punto señor. perfecto, sí señor. Bueno, Hace rato no escuchaba ketchup. ketchup. Como uno acá dice salsa de tomate, ¿no? Claro, pero es que la salsa de tomate es fruco, el resto es ketchup. No, pero es que ketchup, pues ketchup es salsa de tomate. ¿Qué es Bueno. ketchup? Fruco.
Ketchup. Hellman. No, ketchup salsa de tomate, ¿no? En español. No tengo ni idea, hermano. Creo que sí, creo que es la misma vaina. Bueno, Bueno, vamos con toda la información. ¿a quién volvieron salsa de tomate en la MMA? Ush, no, en la UFC. Digo, en la UFC, perdón. ¿A quién van a volver salsa de tomate? ¿A quién? Porque este domingo 5 de febrero, tenemos peleas estelares allí en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Se me va a acordar de una película que dice Miami, Florida, Estados Unidos. Acá es Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, donde, ya saben, 5 de febrero, domingo 5 de febrero, la pelea estelar va a ser entre Lewis y Spivak. Lewis y Spivak, yo le doy mis moneditas a Lewis. Uy, no. Sea lejos, sea racista, de negro, de re fuerte. Yo creo que va a cascar al blanquito. Sí. Por volumen pareciera que sí, ¿no? Pero no se sabe, ¿no? Sí, no se sabe, porque hay veces los que son más menuditos resultan teniendo más fuerza. Es que eso no es solo volumen, eso tiene mucha razón. También pero hay la mucho verdad, la verdad es que el moreno tiene una cara de asesino que... Sí, por eso le di mis monedas al negrito, que yo creo que atiende a su contrincante y después se va por poquito por racismo. Bueno, vamos a hacer entonces una apuesta aquí. Los dos contrincantes, ¿cómo se llaman? ¿Me recuerda el nombre, por favor? Entonces la pelea estelar es Lewis, es el negrito. Lewis, sí. Contra Spivak. Okay, muy bien. Pues yo le voy a Lewis, indudablemente. Alejandro. Yo también le voy a Lewis. Sabemos que a Alejo le va a Spivak porque es blanco. No. También a Lewis. Ah, bueno, Es que entonces me toca a mí por Stewart, entonces. Traicionó lo que acabo de decir, que el blanquito, que porque el blanquito era mejor, que porque era un negro. Uy, no. No, pero usted sabe que eso es el que es el Alejo que anda transitando por esos ríos de la fluidez. Bueno, yo voy por Stewart. Y vamos a jugarnos 1 kilo de salchichas húngaras. ¿Húngaras? Sí. ¿Y acá dónde se consigue salchicha húngara? En cualquier almacén, ahí por ahí pregúntele a su mamá y verá. La mami sabe dónde se consiguen las salchichas húngaras, sí. De Ricarrondo, si es que va quebrado Ricarrondo. Se consigue. ¿Qué es eso? Ya quebró. Bueno, vamos a continuar con los demás combates. Después de la pelea estelar, donde se hicieron las apuestas, tenemos también el enfrentamiento de Young contra Clark. Clark. No, estoy por Clark. Aunque Young es como asiático, pero voy por Clark en este combate. Esta sí está como pálida. Tibura contra Ivanov. Esa va a estar tremenda, hermano. Yo voy por Ivanov. Sí, igual, Ivanov es una máquina de moler carne. Aunque Tibura tiene una mirada de asesino. No, pero no le coma de ojos. A mí con ojos más bonitos me conquistaron mi vida como que... Bueno, sí, puede ser. Bueno, también tenemos a Choi contra Nelson. Sí. Choi Nelson. Yo ahí voy por Choi. Choi Nelson. Y por último tenemos a Kinoshita contra Fuji. Kinoshita frente a Fuji en la UFC. Ahí voy por Fuji. Vámonos por Fuji de ahí para no decir que no. Bueno, ahora nos trasladamos a lo que le encanta, que le gusta. Y es la NFL. No, pues ya me va a dejar de gustar, hermano. ¿Te va a dejar de gustar? Sí, ya. Uy, Nacho, yo creo que tengo que cobrar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se dio la final que yo dije. ¿Sí? Resulta, claro, se dio tal cual. Campeonato de conferencia, que son las semifinales que se llaman allá. Eagles se enfrentaba a 49ers. Nacho iba por 49ers. Este servidor iba por los Seahawks, por las Águilas, que derrotaron finalmente a los 49ers 31-7. O sea, no solo le ganaron, sino paliza 31-7 esa primera semifinal. Y por el otro lado, estuvo más apretado, más reñido, fue los Chiefs contra los Bengals. Los Chiefs derrotaron a los Bengals 23-20. Este servidor iba por los Chiefs, Nacho iba por los Bengals. Final no va más, el Super Bowl, así llaman a ellos a la final.
Va Eagles contra Chiefs. Hagan sus apuestas, Bueno. señores. Domingo 12 de febrero, Eagles contra los Voy a ir Chiefs. por los Eagles. Vamos por las Águilas. Sí, voy a ir por los Eagles. Que se coman a Mahomes. Que se coman a Mahomes. En los Así es, palos. vamos por los Eagles. Sí. Los dos vamos por los Eagles y Alejo va por los Chiefs. No, diga No, nada más. Alejo tiene cara de águila también. No, Alejo no Yo podría es- ser un águila porque se cae por el peso de los cachetes. No podría volar. Tiene cara de Chief. Alejo tiene cara de Chief. Bueno, veremos qué pasa en esa final que no voy a ver. Porque ya no me ¿Cómo interesa. así, Nacho? Nacho, ¿cómo así que no vas a ver la final Nah. de tu deporte favorito? Nah. ¿Cómo Ya que no. no? Es como si yo hubiera dicho, uy, no pasó Argentina a la final del mundial, yo no voy a ver ese partido. No, oh, yo lo vi porque tenía la esperanza De que perdiera, ganara claro. Argentina. Bueno, sí, voy a verlo porque voy a tener la esperanza de que Mahomes coma algo de césped. O sea, siempre hay una motivación. Sí. Siempre hay una motivación para uno ver un partido del deporte que más le gusta. Sí, ¿O no? sí. Bueno, entonces ahí ya vamos llegando a la final de la NFL. Ya saben, Eagles contra Chiefs. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa en ese encuentro final en el Super Bowl. También vamos a ver quiénes van a cantar y toda la cuestión. Bueno, ahora nos vamos para el... Hasta el pompo así bostece e infle sus fosas nasales, que ya están infladas, pero las infla más. Y es el baloncesto. Nos vamos a dar el baloncesto, el mejor baloncesto del mundo, la NBA, con los resultados del día de ayer. Ah, pero no me va a decir algo de un personaje por ahí que quiero mucho. No, para mañana, entonces. Sí, no, eso es para mañana, claro. De nuestro amigo Tom vamos a hablar en Deporte Total. Para que no se lo pierdan el día de mañana, el líder del Deporte Total Pasión Mundial. Va a estar bueno porque va a estar ahí mencionado a nuestro amigo Tom Brady. A ver ¿Qué fue lo que ¿Qué pasó dijo? con él? Bien, muy bien. qué pasó con Tom Brady. NBA. NBA, ahora sí vamos con la NBA, donde los Trail Blazers en condición de visitante derrotaron a los Grizzlies, a los Osos 122-112. Hubo un partido pospuesto, todavía no se sabe la hora, ni el día, ni el lugar, y es entre los Pistons y los Wizards. Ese partido fue pospuesto. Seguimos con los 76ers que derrotaron en condición de local 105-94 a los Magic. Por lo tanto, los Celtics también hicieron respetar su casa, venciendo un medio paliza 139-96 a los Nets. Los Nets son, como creo, no les simpatizan mucho los Nets porque celebró la victoria de los Los Boston. cogieron, los amarraron, les hicieron de todo y le dijeron, papito, vaya para la casa. O sea que es como cuando el vato les dice, se lo comió con papas a la francesa y huevo y salsa rosada. ¿Sí? Ese es eso. Sí, señor. Claro que él dice eso es cuando un jugador de fútbol se come un gol. Él dice eso. Pero en este caso fue porque se dieron fritos 139-96. Medio paliza ese partido de los Celtics y los Nets. Y creo que hasta el momento de la temporada es el resultado, digamos que Más abultado. sí. Sí. Vea pues. Bueno, seguimos con los Timberwolves que derrotaron 119-114 a los actuales campeones, a los Golden State Warriors. No levantan cabeza en este campeonato. Los Houston también hicieron respetar su casa, superando 112-106 a los Thunder. Mientras que los Spurs no hicieron eso, no pudieron respetar a San Antonio. No hicieron respetar a San Antonio, su casa, su localidad, porque perdieron por 10 puntos frente a los Kings de Sacramento, 109-110. Bueno, acá llegó el momento de los Nets burlarse de Pompo, porque los Jazz de Utah derrotaron de condición de local, pero igual derrotaron 131-128 a los Raptors, que no son de Toronto, son de Alejo. Los Raptors de Alejo perdieron 128-131 frente a los Jazz de Utah. ¿Qué pasó, Pop? Dijeron, vamos a imitar el juego de los Lakers, pero no dijeron de qué temporada. No, dirían de la pasada y de esta temporada que van bien mal esos Lakers. Dios mío, bendito. Pero bueno, perdieron allí los Raptors de Alejo y
Los Suns de Phoenix también perdieron en condición de local 100-132 frente a los Hawks. Y bueno, alguno dirá, bueno, ¿y los Mavericks? ¿Qué pasa con los Mavericks? Los Mavericks juegan hoy, Dallas Mavericks. Vamos contra los Pelicans en condición de local. Vamos Dallas, vamos Mavericks a ganar otros partidos de hoy. Indy Pacers frente a Los Ángeles Lakers. Vamos a ver qué hacen los Lakers de visitante. Los Cleveland Cavaliers frente a los Grizzlies, Knicks frente a Miami Heat, Bulls de Chicago frente a los Hornets, Nuggets frente a los Warriors y los Bucks frente al otro equipo de Los Ángeles, los Clippers, allí en la NBA. Bueno, dejamos la NBA y nos vamos para el tenis mundial. Recordemos que el pasado domingo terminó el Australian Open. ¿Se acuerdan que aquí en el informante habíamos quedado en las semifinales? Pues en una semifinal, Stefanos Tsitsipas derrotó a Karen Khachanov 7-6, 6-4, 6-7 y 6-3. Pasó el que yo no quería, pero iba por Khachanov, porque el que no era favorito. Y en el otro lado pasó igual, pero me decepcionó Tommy Paul. Porque Djokovic le hizo así. Entrenamiento 7-5, 6-1 y 6-2. Increíble esa paliza que le dio Djokovic a Tommy Paul, que venía jugando muy bien, pero eso quiere decir que lo de Djokovic es estratosférico, porque si les gana así a los que vienen jugando súper bien, entonces es un monstruo. Y prueba de eso fue la final, que jugó frente a Stefanos Tsitsipas. Tsitsipas, que yo ahí dije, no, voy por Tsitsipas, que gane su primer Grand Slam, pero no fue así, porque el serbio lo derrotó también muy fácil, 6-3, 7-6 y 7-6, o sea, 3 sets. Tsitsipas no fue capaz de arrebatarle un set a Djokovic, y bueno, Djokovic así levantó su 22º torneo de Grand Slam, empatando a Rafa Nadal. Los dos tienen 22 títulos de Grand Slam. Ya, esta carrera, por ser el mejor de todos los tiempos, está que arde. Y bueno, Roger Federer, su majestad, como yo le sigo diciendo, Papá Federer, se quedó con 20 y va a seguir con 20, ¿no? Federer, recordemos que ya se retiró de la actividad profesional, entonces Papá Federer quedará con 20 y vamos a ver quién gana eso, si Djokovic y Rafa. Lo que sí es cierto es que Djokovic en la actualidad tiene más poderío físico que Rafa, porque Rafa ya lo están aquejando mucho y muy seguido las lesiones, entonces puede que por ese lado tenga más ventaja Novak Djokovic. Bueno, la vejez que no llega sola, llega con sus achaques, sus lesiones y demás cosas, pero bueno, vamos a seguir ahora con fútbol. Vamos ahora con fútbol y el suramericano sub-20, que también está que arde y que no empezó muy bien. Este hexagonal no empezó muy bien para nosotros, para Colombia, porque ya les voy a decir por qué. Bueno, los resultados de la primera fecha, que fue el día martes, Paraguay y Venezuela empataron a un gol, 1-1 Paraguay y Venezuela. Brasil derrotó 3-1 a Ecuador. Empezó con pie derecho la selección brasilera de fútbol y, lamentablemente para nosotros los colombianos, Uruguay le ganó a Colombia 1-0. Uruguay 1, Colombia 0. Y hay que decir, la diferencia fue que Uruguay tiene un señor arquero, un arquerazo tiene Uruguay, no sacó de todo, y Colombia no tiene. No, este muchacho Martínez, qué tristeza. Adivinen de quién fue culpa el gol, del señor Martínez, de nuestro portero. Un tiro libre de costado, cobra Uruguay, directo al arco, no, pero no duro, no fuerte, no. Cobra al arco, el señor Martínez, yo no sé si la quería embolsar o la quería rechazar, la encaja mal, o sea, no la encaja, y el rebote se lo deja a los uruguayos servido para que marcaran el único gol de. Claro que ahí, error del arquero, pero también error de la defensa colombiana, porque habían 4 uruguayos solos. Opo, Mirancho y queridos youtubers, 4 uruguayos solos para definir. En cambio, en el primer tiempo el uruguayo también tuvo un error similar. Y ahí viene que no había ni un colombiano para rematar. Llegó uno, pero ya tarde. Usted sabe qué es lo que voy a decir yo, ¿no? Sí, no, aquí no quiero hablar nada. Bien. Mira. Despáchate. Jugamos como nunca
y perdemos como si. Sí, correcto. No, aunque no jugamos tan bien redaba Colombia, bien redaba. Ahora entonces jugamos mal y perdimos como siempre. Sí. Tuvimos opciones, es verdad que el arquero ellos tapó mucho, pero no, nos falta decisión, nos falta contundencia. Eso sí, yo como técnico, como Cárdenas, cambia al arquero, entró al del Arsenal. Es como puede ser que tenemos un arquero del Arsenal que está entrenando todos los días con el equipo, el primer equipo del Arsenal, y no lo metemos. Metemos a Martínez, que ya le han barrado muchas veces, no nos habían cobrado antes, esta vez sí nos cobró Uruguay, pero le ha puesto un cachete del pompo que va a poner otra vez a Martínez, se lo aseguro. ¿Sabe por qué? Porque el delantero estamos igual, o sea, del 1 y del 9 estamos jodidos, porque el delantero Caraballito no ha podido hacer ni medio gol, ni siquiera se ha acercado al arco, las que le quedan las bota. Contra Brasil botó una debajo del arco, yo no sé cómo no hizo ese gol ese muchacho. Y el martes contra Uruguay jugó pésimo. Yo tampoco lo metería, pero el técnico sigue insistiendo de dejarlo de titular. Bueno, los partidos del día de mañana, hay la segunda fecha el viernes, es la siguiente: Uruguay-Ecuador, Brasil-Venezuela y Colombia contra Paraguay. Tenemos que ganar a Paraguay si queremos seguir soñando con los 4 cupos que da este torneo sudamericano para el Mundial en Indonesia. Vamos a ver qué sigue pasando con el Sudamericano. Pero entonces no salió Colombia todavía. No, es que todavía son 5 partidos para cada equipo y hasta ahora va una fecha, falta 4. Pero Argentina sí se fue para la casa, ¿no? Claro, Argentinita lo eliminamos en la fase de grupos. Qué rico se siente decir que eliminamos a Argentina. Lo eliminamos en la fase de grupo. Pa' afuera, pa' la calle, pa' afuera, pa' la calle. Ay, hombre. Aunque yo lo digo, yo hubiera cambiado esta eliminación de la sub-20 por la eliminación de ellas en el Mundial, pero bueno, ya lo tenemos que cruzar. Yo lo hubiera cambiado, pero bueno, y ahora nos vamos con partidos internacionales que hay el día de hoy. Hoy jueves 2 de febrero, por ejemplo, en España se enfrenta el Real Madrid contra el Valencia, ya en esta liga que ya el Farsa nos cogió mucho, creo que nos cogió ya 8 puntos de diferencia. O sea que si el Madrid no gana, seguimos con los 8 de diferencia. Si ganamos, otra vez reducimos la ventaja a 5 puntos. El Farsa está jugando bien y el Madrid no tan bien. Vamos a ver qué pasa contra el Valencia. También tenemos primera vez acá en Colombia, Barranquilla contra el Real Cartagena. Clásico costeño, no joda. Copa Italia también hay en Italia, Juventus contra la Lazio, también Liga Mexicana, Atlético San Luis contra el Puebla. Y tenemos Superliga Turca, que ya se jugó esta mañana. Kayserispor le ganó 1-0 al Başakşehir. Konyaspor perdió contra el Istanbulspor 1-0 y hubo empate entre el Demirspor y el Fenerbahçe. Esto de la Liga de Turquía, la Superliga Turca, donde está el mejor amigo de Nacho James Rodríguez en el Olympiacos. Bueno, sí, es amigo mío. Sí. Es el mejor. La madre la conocí en una cantina, por eso es amigo mío. Bueno. Es aquí toda la información deportiva en el Informante. Gracias a la tecnología y a Dios que pudimos dar toda la información deportiva. Casi no estuvo a esto de no poder ser, pero se dio gracias a Dios y a la tecnología que así como lo apagó lo prendió. Muchas gracias y recuerden el consejo diario: vamos a hacer ejercicio, actividad física para nuestra buena salud corporal y mental. Y gracias. Bueno, muy bien, y así llegamos al final de esta emisión del Informante de hoy, 2 del 2 del 2023. Y pues nada, estamos listos para que mañana cerremos la semana con el gran deporte total y el especial de cine que va a hacer Alejandro Garzón, no se lo pierdan. Y 19 horas Colombia va a ser el especial sobre cine del nuevo año, lo que lo espera a la sala cinematográfica. Ahí está el chiste interno, no sé, tranquilo señor youtubante, que es un chiste interno. Pero bueno, llegamos al final, así que Alejo, di lo tuyo. Así que si te gustó, dale like, comparte y déjanos tus comentarios. Y si no te gustó también, dale like. Bueno, muy bien, nos encontramos la próxima semana en donde vamos a tener otro informante. Que estén muy bien.
Gracias por estar aquí. Bye bye. Bye.